sea, ustedes recuerden, hasta el momento hemos visto unos conceptos que son el de corriente, que es la velocidad, el cambio de carga por unidad de tiempo, es decir, la velocidad con la cual se mueven los electrones. Tenemos el voltaje, que es la fuerza que permite mover aquellos electrones, permite generar la corriente. Tenemos la potencia, que es la velocidad con la cual aplicamos la fuerza. Listo. Y ¿qué encontramos nosotros? Que la potencia va a ser, el voltaje es el cambio de quién? De trabajo por unidad de carga, ¿cierto? Y encontramos al final que la potencia era ¿qué? Voltaje por corriente. Listo, también vimos la eficiencia, que es el porcentaje, la proporción entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Entonces les había dejado planteado un ejercicio en el cual pues les pedía hallar cuánto era el costo del mantenimiento, por ejemplo, en una casa que gastaba cierta cantidad de potencia. Para eso pues disponíamos de un valor por kilovatio hora que era de 400 pesos kilovatio hora, y tenía 4 electrodomésticos, que era un tostador, 6 focos, una lavadora y una secadora de ropa, y les di cuánto era la potencia de cada uno. Entonces, ¿cómo comenzamos a resolverlo, muchachos? Primero sería pasar todas las unidades a la hora, sí, o ahora sí, para tener la potencia por hora de los electrodomésticos. Eso, podríamos obtener cuánto gasta por hora cada electrodoméstico, ¿sí o no? Entonces, el tostador podemos hallar los vatios hora, ¿cierto? Los vatios hora tenemos 1200 vatios por media hora. ¿Cuánto es media hora? .5, media hora, 30 minutos son .5, ¿cierto? 30 minutos son media hora. O sea que nos daría 600 vatios hora, ¿cierto? Tendríamos que para los focos, vatios hora, tendríamos, son 50 vatios por 4 horas. Pero eso sería ¿para qué? ¿Para cuántos focos? para 6, o sea que hay que dividirlo entre 6. No, eso sería para un solo foco, o sea, cada uno va a ocupar eso. Ah, sí, Cada foco es 50 vatios por hora. Sí, así generalmente son 50, 60, 100 vatios. Entonces supongamos que cada foco tiene 50, pero son 6 focos. Entonces tendríamos 50 por 4, 200 por 6, 1200. Pero ¿cuándo necesitaríamos que esos 50 vatios dividirlo en las 4 horas? Para cada bombillo. Porque como es por hora, no por cada 4 horas. Pero cada bombillo tiene 4 horas y cada uno ocupa 50 vatios. Podríamos tomarlo como un solo, pues, esos 6 bombillos, multiplicado por 50 y multiplicado pues por las 4 horas que se mantienen prendidos. Recuerden que son 50 vatios, ¿cierto? Cada bombillo. Y tengo 6 bombillos. Podríamos trabajarlo como algo así, ¿cierto? Los bombillos se puede cancelar y nos quedan vatios horas. Tenemos la lavadora, que tiene 400 vatios durante 45 minutos. ¿Cuántos son 45 minutos? sería como un tercio. ¿Un tercio? 3/4 de hora, ¿sí o no? O sea que nos da a .70, se puede tardar también como .75 horas, que serían 45 minutos. Y nos daría 300 vatios hora. Y por último, la secadora de ropa, tendríamos 4800 vatios por 20 minutos. ¿Cuántos son 20 minutos?
un cuarto son 15 minutos. Un tercio. Tercio. Señor. Un tercio de hora. Señor. Y eso nos daría 1600, ¿cierto? El vatio hora. Por tanto, el total consumido en vatios hora es igual a ¿cuánto? A total al del tostador. Será igual al tostador más los focos más la lavadora más la secadora. Ya que tendríamos que los vatios horas serían 600, 1200, 1200, 300 y 1600. ¿Cuánto nos da eso? Sumando eso nos daría 3700 vatios hora. Listo, ¿qué hacemos ahora con eso? ¿Qué hacemos, muchachos? Ahí ya tenemos a cuánto equivale. ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto gastaríamos en...? ¿Qué hacemos? Por el costo del barco, que es 400 pesos. Pero ¿qué vale 400 pesos? ¿Sí leyeron? El kilovatio, o sea que ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cierto? Convertir eso en kilovatio hora, que serían, tenemos 3700, ¿cierto? Sabiendo que, recuerden, tenemos 3700 vatios hora. Sabemos que un kilovatio hora son 1000 vatios hora. A eso nos cancelan los vatios con vatios y nos queda kilovatios hora. Y tendríamos que dividir esto. 3 kilovatio hora. Resulta siendo ¿cuánto? 3.7 kilovatios. Listo. Ahora sí, tenemos que determinar esto. ¿Cuánto sería el costo? El costo sería lo que yo gasto en kilovatios hora multiplicado lo que vale la hora, ¿cierto? Sí. Por hora. Entonces tendríamos ¿cuánto? 3.7 kilovatios hora multiplicado ¿cuánto? Entonces sabemos que 400 pesos son un kilovatio hora. Se van kilovatios hora con kilovatios hora y nos quedan los 400 pesos. Y nos queda ¿cuánto nos da? 1480 1480 pesos. Listo. ¿Queda claro el ejercicio, muchachos? Entonces ya tenemos, muchachos, que la corriente es la derivada de la carga con respecto al tiempo, que el voltaje es la derivada de la energía con respecto a la carga, y la potencia es igual a la derivada del... Perdón, la carga con respecto al tiempo. La carga, perdón, sí. Y tenemos que lo podemos transformar, que es eso con respecto a... No, ¿qué es el tiempo? Perdón.
con respecto al tiempo, y eso lo podemos transformar con respecto al tiempo y dq, perdón, con respecto. Ven acá, muchachos, qué pena acá un momentico, que me equivoqué. Teníamos que la corriente en función del tiempo es dq con el cambio de la carga en el tiempo, es decir, la velocidad de la carga, ¿cierto? El voltaje con respecto al tiempo, que es la energía en el cambio de la carga. Y tenemos que la potencia es el cambio de la energía en el tiempo, es decir, dW, dQ y dQ de T. Y eso se convierte en voltaje del tiempo por corriente del tiempo. Listo, esos son los conceptos primordiales de corriente, velocidad, fuerza y velocidad de fuerza. Recuerden las unidades: amperios, voltios y vatios. Listo, no se me puede olvidar esas cositas. Ahora falta algo muy importante, que es determinar el sentido de esos elementos. ¿Cuál es la convención que tendremos? Entonces van a existir dos tipos, nosotros vamos a escoger una para trabajar. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la convención para corrientes y voltajes. Entonces tendríamos dos tipos de convenciones. Una, la convención pasiva de signos, que la que nos dice es que la corriente siempre va a ir del signo positivo, es decir, de que tenga mayor potencial al de menor potencial. ¿Listo? Desde mayor potencial al menor potencial, entonces la corriente iría en ese sentido, que sería la primera gráfica. Y en la convención de activa de signos, la corriente iría en sentido contrario, es decir, de menor potencial al potencial más alto. O sea, del signo menos al signo más. Nosotros, ¿cuál de las dos vamos a escoger? Vamos a escoger la convención pasiva. No es obligación, listo, no es obligación. Los ejercicios lo pueden resolver como ustedes quieran. Pero en muchos libros, por no decir en todos, trabajan lo que es la convención pasiva. Te va a tomar la convención pasiva, es decir, que la corriente va a ir ¿de dónde a dónde? De los positivos a los negativos. ¿Listo? ¿Eso qué nos va a implicar? Eso nos va a implicar lo siguiente. Implica, primero, va a tener un punto de referencia. Nuestro punto de referencia se va a conocer con el nombre de tierra. Listo, y el voltaje de tierra, o sea, el voltaje de ese punto con respecto a sí mismo es cero. Listo. El punto de referencia va a ser cero. Y si el voltaje 1, es decir, el de la izquierda, es mayor que el de la derecha, el sentido de la flecha va a ser de izquierda a derecha, ¿cierto? Obviamente un voltaje negativo es menor que el voltaje de tierra, y en aquella circunstancia donde la corriente sea negativa, indica que realmente es el sentido contrario. Ya vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso también. Es que si la corriente entra por el terminal positivo, vamos a mirar que hay dos tipos de elementos. Cuando entre por el terminal positivo, vamos a determinar, pues en esta convención que estamos hablando, vamos a determinar que el elemento absorbe o almacena absorbe esa energía. ¿Listo? Disipa potencia. Entonces, cuando la corriente entre por el signo positivo, vamos a decir que se está gastando energía. En el caso contrario, cuando la corriente entre por el signo negativo, vamos a decir que ese elemento está suministrando energía. ¿Listo? Vamos a mirar más adelante unos ejemplitos de eso. ¿Y qué tipo de elementos nos referimos en estos dos casos? Aquellos que disipan y aquellos que suministran.
Para eso tenemos que definir lo que es un circuito. En un circuito lo que vamos a tener es una conexión de elementos, pero no simplemente conectarlos, sino que esos elementos tienen que llegar a un ciclo, es decir, a una trayectoria cerrada. Eso más adelante vamos a conocerlo con el nombre de malla. Entonces, ¿qué vamos a poner? Un circuito es una trayectoria cerrada. ¿Por qué tiene que ser cerrada? Para que los electrones estén circulando a través de ella. Por tanto, exista una corriente, un flujo de corriente en el circuito, en la malla. Y como dije anteriormente, existen dos tipos de elementos: aquellos que van a suministrar la energía, aquellos que van a estar entregando energía al circuito. ¿Para qué? Para que podamos obtener las señales que deseemos, ¿cierto? Y aquellos que disipan, aquellos que le dan el comportamiento al circuito. Entonces vamos a encontrar que es diferente. Vamos a mirar cuál de esos corresponde a quién, ¿cierto? El voltaje, fuentes de voltaje, de corriente, resistencias, inductores, capacitores, transistores. Hay una cantidad de elementos. En circuitos uno nos vamos a enfocar en tres principalmente. Entonces tenemos lo que se conocen como elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos van a ser aquellos. Los elementos activos van a ser aquellos que la corriente va a entrar por la terminal negativa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que van a suministrar energía. ¿Listo? Van a estar entregando la energía, no puede salir, pues tiene que salir de algún lado. Entonces le van a entregar la energía por medio de estos elementos activos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Y esas a su vez se dividen en otros dos tipos, lo que se conocen como fuentes de voltaje dependientes e independientes, y fuentes de corrientes dependientes e independientes. Pues recuerden, esos elementos, le entregan energía al circuito. Y siempre el sentido de la corriente va a ir de menos a más en esos elementos. Entonces también tenemos que determinar que vamos a trabajar con una fuente ideal en donde el voltaje y la corriente son independientes, una no va a estar limitada por la otra. ¿Listo? Vamos a estar dando cuando es independiente de las otras. Entonces, ¿qué tenemos como fuentes independientes? Tenemos lo que vamos a ingresar, pues sí. Entonces, cualquier elemento puede ser activo o pasivo dependiendo de cómo le conecte No, los elementos pasivos, eso es por definición, no es de acuerdo a cómo los conecten. De pronto con configuraciones de alguna manera podrían llevarse a que se transformen pero no, aquí vamos a trabajar es que las fuentes los elementos activos son aquellos que son, por ejemplo, las baterías, las fuentes, pues aquellos que van a entregar energía al circuito. Y por convención nosotros decimos que la corriente va a ir del signo positivo al signo negativo, pero no va a depender de la conexión. ¿Listo? Eso es algo de convención, más bien, no de conexión sino de convención. Entonces, si no, yo quiero que la corriente vaya en cierto sentido, conecto el elemento de cierta forma. Por ejemplo, tenemos esos 4 elementos que tenemos en la pantalla, que son una batería. Tenemos una batería que el símbolo va a ser ese primero, que son, por así decirlo, 4 rayitas. También podemos trabajarla con 2 rayitas, no hay ningún problema. Y esa batería, cuando tengamos ese símbolo, va a significar que el voltaje es constante. ¿Listo? Va a determinar que el voltaje es constante. Tenemos también el segundo símbolo, que es como un circulito con una señal senoidal internamente. Va a determinar que es un voltaje alterno, es decir, que va variando en su forma. El tercero es igual, pues es el mismo símbolo es el mismo significado del primero, son 2 símbolos diferentes que podemos trabajar, que es un voltaje directo.
Listo, va a estar en la parte positiva. Y el último símbolo va a ser el símbolo de una corriente directa. Listo. Entonces recuerden, esos elementos que estamos mostrando aquí, que son las fuentes de voltaje y de corriente, le van a entregar energía al circuito. Y energía que se va a gastar en otros elementos. Entonces el de voltaje obviamente suministra voltaje y el de corriente va a suministrar pues una cierta corriente definida. Bueno, Sí. La flecha está señalando los signos. ¿Va qué? La fuente de corriente, la flecha está señalando los signos. Puede entrar por el menos y salir por el más. Sí. En las dos, en ese caso, en cualquiera de esas cuatro fuentes tendríamos que va siempre del menos al más. Entonces, ahorita vamos a mirar unos ejercicios así, pues, únicamente para practicar cómo serían los signos de esos elementos. Listo. Vamos a mirar cómo serían los signos. Ahorita yo tengo unos 4 o 5 ejercicios para que estemos practicando cómo definir los signos de los elementos. Esos 4 elementos que les mostré son fuentes independientes, aquellos que entregan energía, entregan voltaje o corriente sin depender de ningún otro elemento. También tenemos lo que son las fuentes dependientes, es decir, que van a depender de algún parámetro del circuito. Físicamente tenemos también lo que son físicamente tenemos elementos como los transistores, los amplificadores y algunos otros circuitos. Aquí en los laboratorios vamos a trabajar con lo que son los amplificadores operacionales. Ese es el último tema que vamos a trabajar en la materia. Pero básicamente existen 4. Aquellos fuentes dependientes de corriente. Listo. Les vamos a mostrar acá mejor en la hojita. De pronto lo alcanzan a ver ahí. O si alcanzan a ver la gráfica. No. Listo. Ahí aparece. Entonces recuerden, como fuentes independientes, tenemos lo que es la batería, es decir, una que mantiene constante. Listo. Tenemos también lo que es ¿cuál? Una señal DC, una batería, un voltaje DC, o una señal, o un voltaje AC, ¿cierto? Eso es una señal senoidal. Y tenemos, por ejemplo, una fuente de corriente. En todos estos, ¿la corriente qué sentido va? Entonces la corriente va en ese sentido. En todos estos, ¿cómo es la polarización? De menos a más. ¿Listo? Ya recuerda que eso es una convención. Nosotros en cualquier momento podemos cambiar esto. Si cambiamos el sentido de la corriente no hay nada de malo. Lo único que va a ocurrir es que las ecuaciones tienen que ser correspondientes. Y vamos a mirar qué significa eso. Vamos a mirar más adelante qué significa. Y tenemos también lo que son las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes
Las fuentes dependientes son aquellas que van a depender de algún otro parámetro en otro lugar. Por ejemplo, una fuente dependiente de un voltaje que exista en otros dos puntos o una corriente que esté pasando. Entonces existen dos fuentes dependientes de corriente. Entonces cuando son de corrientes, el símbolo va a ser un rombo y una flecha pues en la dirección que la requerimos, ¿cierto? Supongamos en ese sentido. Si va en ese sentido, de igual manera, muchachos, se cumple que este es así. Listo, más de menos a más. Y suponemos que la corriente va en ese sentido. Listo. Pero ¿de qué puede depender una fuente de corriente? Entonces va a depender de cada vez, la fuente en este caso puede depender cada veces una corriente X de otro lugar. Es decir, si por una corriente, si por un lugar del circuito pasan 2 amperios, este puede ser 3 veces eso, 5 veces eso. Si bien, una constante por la corriente en otra parte del circuito. Ahorita también vamos a mirar esto, a qué se refiere. Y tenemos también el mismo símbolo, porque son igual de corriente. Tendríamos aquí el mismo símbolo, un rombo y el rectángulo, un rombo y la flecha, perdón. Y la misma convención, menos a más. O sea que la corriente va igual en ese sentido. Pero este caso ya no va a depender de una corriente, sino que va a ser cada veces un voltaje X de otro lugar. Entonces, por ejemplo, en un lugar hay 3 voltios. Entonces aquí va a pasar, por ejemplo, cada veces ese voltaje convertido en corriente. Entonces, si por ejemplo IX en este caso vale 3 amperios y K vale 2, entonces la corriente en este caso, la corriente dependiente, va a ser igual a ¿qué? A K por IX, ¿cierto? ¿Y va a ser cuánto? Entonces la corriente va a ser 2 por 3, o sea que van a ser 6 amperios. Ese sería para el primer ejemplito. Acá estamos trabajando que es K veces BX. Supongamos que BX es 5 voltios y que K vale 3. Lo que va a hacer es convertir eso en corriente. Entonces tendríamos que la I dependiente es igual a K veces BX. Pero eso es una corriente. Entonces nos quedaría 3 por 5, 15. Quiere decir que la corriente dependiente equivale a 15 amperios. Entonces, ¿cómo las diferencias? No, pero ¿cómo las debe diferenciar con esto? Porque en el circuito les va a aparecer, en un circuito cualquiera le va a aparecer 3BX. Entonces usted va y busca BX y haya cuál es el valor. Es decir, cumple la misma función. Recuerden, es una fuente de corriente que depende de alguien. Puede depender o de una corriente o de un voltaje. Pero vean que lo único que tenemos que hacer es que multiplicar la constante multiplicada por el parámetro de cuál depende. Y eso nos daría el valor en amperios. Listo, eso depende de la variable que les pongan acá. Eso serían fuentes dependientes de corriente. Entonces ese recibe el nombre, esa primera fuente recibe fuente dependiente de corriente. Fuente de corriente es una fuente de corriente dependiente de quién? De corriente. ¿Cuál sería el nombre de esa segunda fuente? Eso, fuente de corriente dependiente de voltaje. O se puede llamar también fuente de corriente controlada por un voltaje. Listo. Tenemos ahora las fuentes dependientes, pero de voltaje. Entonces igual, se reconocen con el rombo. Va a tener el mismo rombo, pero ahora van a tener el signo más y el signo menos, diciendo que es una fuente de voltaje. Y también tenemos pues la convención de la corriente, que va en este caso del signo más al signo menos, del signo menos al signo más. Y en el caso también tenemos 2 opciones. ¿Quién me dice cuáles serían las 2 opciones?
dependan de la corriente o voltaje. Exacto, entonces van a encontrar que es una fuente de voltaje controlada por una corriente, o una fuente de voltaje controlada por un voltaje. Entonces ya sabemos que existen cuatro: fuente de corriente controlada por corriente, fuente de corriente controlada por voltaje, y fuente de voltaje controlada por corriente, y fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Queda claro? Y ocurre lo mismo que estamos trabajando con el otro. Por ejemplo, si IX vale 3 amperios y K vale 2, ¿cuánto valdría el voltaje dependiente? Entonces B sería K por IX. Entonces diríamos que el voltaje serían los 6 voltios. Y en eso supongamos que Bx vale 5 voltios y que K vale 3. Entonces el voltaje sería K por Bx. Entonces B sería igual a 15 voltios. ¿Alguna duda? No. Bueno, y existen diferentes formas de generar esos voltajes, tenemos diferentes fuentes de alimentación, físicamente hablando. Tenemos lo que son las baterías químicas, que donde utilizan las baterías con químicos. ¿Ustedes han escuchado que la batería de un carro se le acaba el químico o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Es un químico que lo que hace es reaccionar pues, los electrones, y tendríamos esa batería, una batería química que produce electricidad, ¿cierto? Tenemos también las celdas solares, ¿cierto? Que usted ve uno siempre en Discovery que la celda solar para generar un montón de energía, que los carros solares, que son muy feos y todo, pero bueno. Y los generadores, ¿cuáles tenemos como generadores? Cuando hacemos, por ejemplo, que algún generador que pueden generar una fuente mecánica a una fuente eléctrica, ¿cuál podría ser? Exacto, la hidroeléctrica, ¿cierto? Que convierte el movimiento de las aspas producido por el agua que golpea cada una de las aspas, convierte eso en energía eléctrica. Otro ejemplo de eso es, por ejemplo, esos molinos de viento. Exacto, la energía eólica del viento. Sería el mismo caso, que en ese caso en vez del agua tenemos el viento que va moviendo la hélice, o las aspas pues, de la hélice. Y obviamente pues depende ya lo que son. Existen ya lo que son el tipo de baterías, por ejemplo ya las pequeñitas que son las de litio, esas cosas que también son químicas. Las referencias pues depende, encontramos baterías de 1.5, de 3, de 9, ¿cierto? Y vamos a encontrar un concepto que se conoce como, cuando estamos hablando de baterías, de fuentes de voltaje, que se conoce como el valor, se conoce con el valor nominal. Entonces el valor nominal es, pues toda batería tiene un valor nominal y se calcula en amperios hora. Se calcula, el valor nominal es para las baterías, para las fuentes de voltaje, se va a calcular en amperios hora. Y con eso se puede sacar lo que es una formulita para determinar el tiempo de vida, en horas, por así decirlo, de una batería, que es el valor nominal también en amperios hora, que fue lo que acabamos de decir, dividido amperios descargados.
es decir, en amperios, ¿cierto? Entonces tendríamos que el tiempo de vida de una batería está calculado como el valor nominal dividido cuántos amperios, o sea, cuántos amperios horas puede entregar dividido a cuántos amperios ha gastado. Y podemos, por ejemplo, calcular, podemos hacer un ejercicio muy sencillito, que es determinar la capacidad de una pila con valor nominal de 450 miliamperios hora y con una corriente de descarga de 600 miliamperios. Entonces la idea es determinar, la idea, muchachos, es determinar cuál va a ser la capacidad de la batería, o sea, cuánto tiempo de vida me puede entregar esa batería. Si tiene si tiene un valor nominal de 450 y la estamos descargando en una aplicación a 600 miliamperios. ¿Cuánto? El punto de 75 horas. Es decir, ¿cuánto? ¿Cómo podemos transformar eso? Como 45 minutos. Entonces, eso es lo que nos duraría la pila si lo estuviésemos gastando a esa velocidad. Entonces eso, entonces recordemos, tenemos ya lo que son las fuentes dependientes, las fuentes de voltaje y de corriente, que se conocen como elementos activos. ¿Listo? Y existen y son los elementos activos, que son las dos fuentes de voltaje y de corriente, son los que le entregan energía al circuito para que podamos trabajar. Y existen ya los elementos pasivos, que son aquellos que toman esa energía y la transforman en algo útil, ¿cierto? Entonces vamos a terminar que tenemos lo que son las resistencias, los capacitores y los inductores. ¿Listo? Nosotros vamos a mirar pues que cada uno de esos tiene sus propiedades, un comportamiento de acuerdo, pues un comportamiento respectivo. Así, por ejemplo, tenemos el de la resistencia. Tenemos que la resistencia está dada pues por una propiedad del elemento. Todo elemento tiene una resistividad, o sea, de acuerdo al elemento. Si es por ejemplo el cobre, la resistividad más bajita que por ejemplo si estamos trabajando con carbón u otros elementos pues no tan conductores. Depende también de la longitud del cable y depende del área transversal. Importante, ese elemento lo vamos a utilizar, pues su nombre es como el que va a impedir que la corriente pase, listo. Entonces es el que se opone
al paso de la corriente. Y la medida de este va a ser los ohms. Listo, y vamos a terminar con la letra omega mayúscula. Ahí lo tenemos en la gráfica. Una cosita pues para que se entienda un poquitico la formulita. Es que la resistencia ya voy, no me demoro. Tendríamos esto, esa es la formulita de la resistencia, donde tendríamos que esa sería la resistividad que la resistividad es de acuerdo, es una característica de cada elemento. Tenemos la longitud del cable y tenemos el área transversal del cable. Listo. ¿Qué tendríamos acá? Tendríamos algo como esto. Ya voy, no me demoro. Cuénteme. Profe, una variable no podría ser también la temperatura. Sí, claro, la temperatura también va a influir también, va a influir lo que es la frecuencia a la que estemos trabajando. Listo, eso es un modelo aproximado. No es exactamente igual al mismo comportamiento físico, pero es un modelo muy aproximado que nos va a ayudar a trabajar justamente. Nos va a permitir trabajar lo más cercano que podamos de una manera muy simple. Listo, la temperatura y la frecuencia a la cual estemos trabajando va a influir. Entonces vean, muchachos, tendríamos algo como esto. Supongamos que este es un cable y este es el área transversal. Esa va a ser va a ser el área y esa va a ser la longitud del cable. Y él tiene por su propia manera de funcionamiento, pues él tiene lo que es una resistividad. Entonces vean que entre mayor sea el área, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo? ¿Cierto? Estaría disminuyendo. Entonces, si tenemos un cable mucho más grueso, vamos a encontrar que la resistencia es mucho menor. Por el contrario, tenemos un alambre, un cable bien largo, pues la resistencia va a estar aumentando. Listo. Eso lo vamos a tener con el símbolo como aparece ahí en la diapositiva. Algo como esto. Vamos a tener lo que es el nombre de R. Listo. Y las unidades van a ser los ohms. ¿Y qué hacer con ese simbolito? Tenemos ese es el símbolo de la resistencia. Tenemos entonces ¿en qué utilizamos la resistencia? Las utilizamos por ejemplo, para limitar la corriente que entra a un circuito, porque vamos a aprender en la próxima clase, vamos a aprender que la corriente que pasa por un circuito va a depender de la resistencia que está entre el voltaje y lo que nosotros queramos hallar. Se utiliza para dividir los voltajes, es decir, si tenemos un voltaje mayor, convertirlo en un voltaje más pequeño. Y también lo utilizamos en lo que es disipar el calor y en nuestro caso también para disipar ese calor en forma de luz. Por ejemplo, un bombillo. ¿Qué es un bombillo? Un cablecito. Un cable pues envuelto, pues de alguna manera pues ya muy trabajado. Pero ¿qué pasa con ese cable? Ese cable se está disipando tanto calor que se pone rojo, ¿cierto? Se pone pues de la luz que nosotros conocemos. ¿Cómo disipa, muchachos? ¿Cómo gasta la energía una resistencia? Una resistencia siempre va ¿a qué? A gastar la energía en forma de calor.
Listo. Entonces va con la corriente que entra, la potencia es gastada en forma de calor en las resistencias. Tenemos diferentes tipos. Ahí tenemos, por ejemplo, los más usados, pues que vamos a aprender a usar son el primer tipo que tiene varias franjas. También hay unos que son más pequeños que son integrados. Y hay un resistor, por ejemplo, que ya hay resistencias pues más avanzadas, que es un arreglo de resistencias, que es el último, que es un circuito integrado. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros en el laboratorio? Con la primera. Vamos a aprender a cómo leerlas, cuáles son los valores, listo. Y en el resto de los laboratorios, aquí en la clase vamos a aprender a utilizarlos. Básicamente son de carbono, que lo que hace es impedir el paso de la corriente. Vean, muchachos, que ahí ya les muestro algo como... Hay una parte que dice típicos, ¿cierto? Que dice un cuarto, un octavo, un tercio. ¿Eso qué son? Son la potencia que son capaces de disipar. Entonces van a aprender más adelante, según el tamaño, eso es de acuerdo al tamaño. Si necesitamos una resistencia que disipe un vatio, no podemos conectarle una muy pequeñita porque ¿qué pasa? La resistencia empieza a calentar mucho y al final se termina quemando y abriendo y pierde las propiedades pues, de resistencia. Vamos a mirar que eso lo podemos calcular. Según el voltaje y la corriente podemos calcular la potencia que requerimos en una resistencia. Hay otro tipo de resistencias que conocen como las resistencias variables. Aquí vamos a trabajar con lo que es el potenciómetro. Un potenciómetro va a ser una resistencia de tres puertos, una resistencia de 3 pines, donde, por ejemplo, entre dos pines vamos a tener siempre una resistencia fija, y entre un pin y el pin de la mitad vamos a tener una resistencia variable. Eso sería un potenciómetro. Aquí vamos en el laboratorio, vamos a aprender a usarlos. Un reóstato simplemente es una resistencia variable y podemos transformar lo que es un potenciómetro en un reóstato haciendo la configuración mostrada pues en la tercera gráfica. Pero no se nos olvide, simplemente son resistencias variables que de acuerdo al ángulo de una perilla podemos obtener la resistencia que nosotros queramos en un rango pues determinado por el potenciómetro o por el reóstato. Aquí pues ustedes en la carrera seguramente aprenden a manejar los dos. Esto es muy complicado, pero seguro aprenden a manejar los dos aquí. Y los símbolos son como lo mostramos, una resistencia variable, por ejemplo con una flechita en el centro determinando que vamos a ir cambiando el valor. Tenemos, muchachos, también otro elemento. Tenemos el capacitor. Recuerden que la resistencia lo que hace es disipar. Recuerden, la resistencia disipa la potencia en forma de calor. Ahora vamos a tener lo que es el capacitor, que va a almacenar la energía, pero esa vez en forma de voltaje. Listo. El almacenar va a ser como una especie de tanque. Y ese tanque va a almacenar de alguna manera un voltaje. Listo. Tenemos ahí pues algunas formulitas. Tenemos unas formulitas que nos van a determinar pues para obtener cuál es el valor. Y la capacitancia va a ser igual a ¿qué? A una constante dividido por la distancia entre los valores. Multiplicada por la distancia entre los valores dividido el área entre los dos. Ese epsilon va a depender, pues es un dieléctrico, es un material dieléctrico, y va a depender pues de lo que se encuentre internamente, lo que se halla entre las dos placas. Vamos a mirar una cosita aquí en el proyector. El último dibujo que es una de
El último dibujo es un capacitor. De- Ahorita esos, ustedes ven, eso se pareció a una lenteja con patas. Van a mirar, de pronto los han visto por ahí, ¿o no? Que son naranjaditos. Eso, que son como cafecitos, naranjaditos, esos son los capacitores. Van a aprender también a diferenciar cuál es la capacitancia, es decir, la capacidad de almacenar el voltaje. Pero es que hay de distintas clases, pero... Claro, hay de distintas, vamos a mirar. Ese que estamos ahí es un ejemplo muy sencillito, pero hay varios, claro. ¿Listo, muchachos? Ok, entonces miren, muchachos, de ahí esas formulitas podemos sacar unas cositas. La primera, la capacitancia pues del capacitor va a ser una constante que depende también de qué, del material que se encuentra entre las dos placas, multiplicado por la distancia entre las dos placas dividido el área que tengamos. Eso físicamente lo vemos algo como lo siguiente: tenemos una placa, podemos tener una plaquita de esta manera y abajo podemos tener otra placa. Tenemos dos plaquitas de esta manera. Esas dos placas tienen internamente un material. ¿De acuerdo a qué? A la distancia que se encuentran esas dos placas, a esta D, ¿cierto? Al área de cada placa. Entonces acá tendríamos un área. Y depende del material que se encuentra entre esas dos placas, que sería el épsilon. Van a encontrar que esos elementos van a tener una cierta capacidad para almacenar pues el voltaje. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entre mayor distancia, ¿qué vamos a tener? Mayor capacidad de almacenar voltaje. ¿Listo? Es una especie de tanque. Otra cosita. Encontramos que el voltaje en un capacitor es la carga sobre la capacidad. La carga que encontremos entre las dos placas y la capacidad que tengan las dos placas, y ahí podemos obtener ¿qué? El voltaje, y podemos obtener la corriente de un capacitor como la capacidad multiplicada por la diferencia, la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Tendríamos esa formulita, esa la vamos a aplicar, muchachos. Esta de acá la vamos a utilizar mucho en lo que es el segundo y el tercer y cuarto parcial, para que estemos ahí pendientes de esa formulita, y de ahí en adelante en circuitos 1 y en circuitos 2 no se nos puede olvidar esa fórmula. Y acá pues, nunca se puede olvidar esa formulita, que la corriente es C dB de T. Listo. El símbolo generalmente son dos plaquitas así, de esta manera, dos plaquitas horizontales, ¿cierto? Aquí va a aparecer un voltaje. Este es el capacitor. Vamos a mirar ya la convención en un ratico de eso. Y existen diferentes tipos de capacitores. Existen los capacitores pues, de cerámico, los capacitores dieléctricos, ¿cierto? Cuando vengan acá van a mirar diferentes tipos de capacitores. Hay unos que son, por ejemplo, como un tarrito negrito. No sé si también lo han visto por ahí. Que es todo negrito. Y tiene las dos paticas así. Ese también es un capacitor. O el de la lentejita, que es algo como esto.
también sería el otro capacitor. Y tenemos un último componente pasivo. Recuerden que los pasivos son los que de alguna manera gastan la energía, y las raíces sabemos que ya lo gasta en forma de corriente, en forma de calor. El capacitor lo gasta almacenando voltaje. Y tenemos el inductor. El inductor lo que hace es almacenar esa energía en forma de campo magnético, que ese campo magnético se va a ver reflejado como una forma de corriente. O sea que podríamos decir que ese lo almacena en forma de corriente, pero no literalmente. Él lo almacena en forma de campo magnético, que después se va a convertir en una corriente. ¿Pero es el conductor o capacitor? Ese es el inductor. Vamos a encontrar acá, muchachos, que el inductor vamos a tener una fórmula muy parecida a la del capacitor, sino que ya en vez de hallar la corriente va a tener que es igual a L, que hace el valor de la inductancia, se conoce como inductancia, por la derivada de la corriente sobre el tiempo. Entonces esa es otra formulita que no se les puede olvidar de aquí a que terminen. ¿Qué va a hacer? El voltaje en un inductor es L de I de T. L de I de T. ¿Listo? El símbolo, ¿cómo sería el símbolo? Pues tendríamos, como tenemos ahí, unas montañitas. Y ahorita miramos lo de la convención. Estos, como les dije ahorita, que ahorita están preguntando por la temperatura, que la temperatura no afecta, ¿cierto? Y estos símbolos, de alguna manera, están simplificando. ¿Cómo? La L. Sí. Esa es la inductancia, es decir, ¿cuál es la capacidad, cuánta capacidad tiene ese elemento en almacenar campo magnético? Perdón, se me olvidó decirle algo. En el capacitor, ¿cuáles son las unidades del capacitor, muchachos? Faradio, ¿cierto? Y lo conocemos con la letra F. Y lo del inductor, Henrios, y lo vamos a conocer con la letra H. Cuando estemos leyendo de alguna manera los componentes, vamos a encontrar que los faradios se miden en picofaradios. La base va a ser picofaradios y los henrios van a ser microhenrios. Vamos a mirar eso pues cuando estemos aquí en el laboratorio. Esos modelos que les acabamos de presentar, es que son modelos simplificados que nos van a permitir pues de una manera muy aproximada el comportamiento real. Pero recuerden que van a variar con la temperatura, van a variar pues con lo que es la frecuencia de aplicación. Esos circuitos pueden convertir en algo mucho más complejo, pero nos van a interesar únicamente de esta manera. Entonces vamos a hacer unos ejercicios, ya con esos elementos, vamos a hacer unos ejercicios en los cuales nos piden determinar el sentido de los voltajes y las corrientes. Entonces vamos a comenzar. Entonces vamos a terminar primero el voltaje, el sentido de quién, del voltaje y las corrientes de cada elemento. Y según ese sentido vamos a determinar quiénes son los que suministran y quiénes son los que disipan esa energía. ¿Listo? Entonces el primer circuito, vamos a tener lo siguiente.
Este es nuestro primer circuito. Entonces, ¿cuál sería el sentido de de los voltajes? Vamos a empezar con ese, el sentido de los voltajes. ¿Ese cómo empezaría? ¿Menos abajo o menos arriba? Entonces tendríamos menos abajo y más arriba según el símbolo como lo pusimos, ¿cierto? Sí. Según eso sabemos cómo fluye la corriente en este o no. ¿Hacia dónde va la corriente? Sentido horario. Entonces iría en ese elemento, vamos a pensar en ese elemento, ¿cierto? Ya vamos a mirar lo del sentido horario. Iría en ese sentido, ¿cierto? ¿Qué pasa con el segundo elemento? ¿Cuál sería el sentido del voltaje? Si disipa energía, pues ¿Sería de dónde? ¿De más? a menos porque disipa A menos. Exacto, recuerden que si disipa energía, la corriente va a entrar por el más y va a salir por el menos. Listo. Igual pasaría con esa segunda resistencia, ¿cierto? De más a menos. ¿Y por qué en ese sentido? Porque el voltaje, es decir, el elemento que nos está suministrando energía nos dijo, vea, yo estoy suministrando energía en ese sentido. Entonces esos ya se las gastarían en el mismo sentido en el cual estamos suministrándola. Es decir, ahora sí, en sentido horario. Entonces vea que aquí en la resistencia número 1 la corriente va en ese sentido. ¿De dónde? De más a menos. Y la resistencia número 2 va de dónde? De más a menos. Entonces ahí podemos ver que quiere suministrar energía. Pues en este caso tendríamos la fuente B1, ¿cierto? Tendríamos la fuente B1 que estaría suministrando energía a todo el circuito y la resistencia 1 y resistencia 2 que estarían gastando la energía en forma de corriente. En forma de calor. Y vean los signos. Listo. Estaría la corriente I. Eso debajo que es Esto es una tierra. La tierra generalmente la podemos trabajar pues algo como esto. O también la trabajan mucho con este. Esa sería la tierra. Este otro circuito eso es lo que lo porque ¿Qué es con definir las R1, R2?
¿Cómo sería entonces el sentido de los voltajes en esos elementos? La batería ya se sabe. Sí. La R1 necesita energía, R3 R. No, la R1 necesita energía. El capacitor de todo, sí. Capacitor, ¿cómo sería? Sería más arriba, ¿no? Y esa resistencia, R2, Sería más a la izquierda. y R3. Sería también más a la izquierda. También más a la izquierda. Más a la izquierda. O sea, ¿qué pasa si R4? ¿Qué pasa si ese R4 lo cambio por una fuente de voltaje de esa forma? Este R4, supongamos que le cambio una fuente de voltaje en el mismo sentido que tenemos ahí. ¿Cambia alguna cosa o no? ¿Qué cambiaría? Entonces, va a hacer ese, por ejemplo. Ah, bueno, muchachos, antes de hacer ese cambio, ya vamos a mirar ese. ¿Qué pasa con ese cambio? Entonces, ¿la corriente para dónde va en ese primer voltaje? Hacia arriba. En la resistencia, hacia acá, ¿cierto? Y en el capacitor hacia abajo, o sea que tendríamos ese sentido, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese de acá? Vean que aquí tenemos ese que va hacia dónde, hacia allá, y esta que va hacia abajo, ¿cierto? Y ese de arriba, ¿hacia dónde iría? Hacia la derecha. No hay ningún problema con eso, ¿cierto? Pero vean que en esta malla ya no podemos expresar. Ahorita vamos a mirar que hay una forma de hacerlo. Vean que en el capacitor está yendo de donde, de más a menos, ¿cierto? Entonces acá podríamos hacer que la corriente va en ese sentido. Pero no habría con el capacitor. Exacto, con el capacitor no, ¿cierto que no? Entonces eso, muchachos, vamos a aprender que es posible hacerlo con un método que se conoce como el método de mallas, pero eso lo vemos más adelante. Listo, vamos a aprender a hacer eso. Primero, como lo hicieron acá, como lo hicieron al comienzo, estuvo muy bien. Determinar la corriente de cada elemento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cambio esa resistencia por un voltaje. C1, C2 y F3. Ahora díganme los sentidos otra vez. ¿Cómo serían los sentidos de los elementos? La batería no cambiaría nada. Más o menos. Listo. ¿Y en el otro? En la otra batería. También es igual porque suministra energía. Listo. ¿Qué sigue? La resistencia 1. Pues dependiendo de por qué batería se vaya. ¿Cómo? Dependiendo de por qué batería se vaya. Pues, pero entonces no olviden, tenemos que coger un sentido. ¿Qué hacemos ahí?
Aquí, por ejemplo, muchachos, podríamos escoger ese sentido. Más menos. Sí. Entonces el condensador tendría el mismo. ¿Y el competidor cómo sería? Más menos, arriba más arriba. Así. Sí. Listo. ¿Y la resistencia 2? Eso es con el menos a la izquierda. Entonces, ¿el menos en donde? A la izquierda. Así. Listo. ¿Y qué pasa con la resistencia 3? Mira ahí el dinero. No, pero ya que esa resistencia nos dañó. ¿La resistencia qué? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Yo supongo, voy a suponer que le puedo poner más menos. ¿Qué pasó ahí? ¿De quién depende ese más menos? Recuerden, en este caso va a depender de lo que esté conectado a los dos extremos. ¿Qué está conectado aquí? La fuente B1. ¿Qué está conectado aquí? La fuente B2. ¿Cuál de los, de acuerdo al que sea mayor? Si B1 es mayor, ¿cómo va a ser? Más, menos, ¿o no? Y si B2 es mayor, ¿cómo sería? Menos y más. ¿Sí queda claro eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si en un circuito yo lo escojo como no es? ¿Qué ocurriría? Supongamos, bueno, aquí la corriente viene aquí para arriba, ¿cierto? Aquí cogería de izquierda a derecha la primera resistencia, en el capacitor iría hacia abajo, en el voltaje 2 va hacia arriba, en la resistencia 2 va hacia la izquierda, y en la resistencia 3 va hacia ¿dónde? Hacia la derecha según como lo escogí, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo escojo mal esa selección? Si lo hago como no es. La matemática no sabe. ¿Es un error? La matemática no lo da o exacto. Pero realmente, muchachos, no se vayan a complicar por eso. Si en algún momento pues no quiere decir que lo van a poner así al azar, no. La idea es que sepamos justamente, por ejemplo, aquí sabemos que da más menos, y de pronto donde nos quede la duda. Bueno, yo si no estoy seguro, entonces le pongo cualquiera de los dos sentidos. ¿Qué nos va a pasar? El resultado de esta corriente nos va a decir que es menos I. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que esa es una corriente llamada I3. La corriente I3 es la corriente que pasa por la resistencia 3. Supongamos. Si en algún momento si la cogimos correctamente, la corriente I3 nos va a dar positiva. Pero si de casualidad escogimos en el sentido contrario, es decir, realmente nos equivocamos al momento de escoger la polaridad de la resistencia, la I3 nos va a dar negativa. Y no quiere decir que sea malo. Cuando una corriente da negativa significa que va en el sentido contrario. ¿Queda claro eso? Entonces cuando estemos trabajando más adelante con algunas que tenemos que hacer ese mismo ejercicio que estamos haciendo aquí lo tenemos que hacer con todos los circuitos que estemos trabajando. Entonces no se vayan a quedar, es que no sé para qué sentido va la corriente. No se preocupen. Pueden tomar el sentido como ustedes quieran, sin ningún problema. Si el resultado les da negativo, es porque la corriente iba en el sentido contrario al que ustedes escogieron. ¿Queda claro eso? Sí. O sea, que siempre es el valor absoluto, ¿no? No, realmente tienen que dejarlo con el valor negativo o con el valor positivo. ¿Por qué? Porque la corriente es como si la corriente es esta, pero es menos 3. Bueno, entonces yo sé que es menos 3, o sea que va para el sentido contrario. Pero me tiene que decir que es menos 3. ¿Por qué? Porque entonces si yo le quito si le pongo valor absoluto, ya no sé para qué lado va, si es para la derecha o para la izquierda. Sí, entonces tenemos que darlo con signo. Eso sí, si le ponemos el signo y le cogemos para el lado que es, por ejemplo, es la corriente que vaya en ese sentido y me dé menos 3,
¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo pongo en ese otro sentido, me debe dar ¿cuánto? 3. ¿Queda claro eso, muchachos? Eso lo decía, pues igual vamos a estar trabajando. Pues ya les recuerdo que este lunes hay una asesoría a las 6. Entonces la idea es que ustedes vengan, pues hagan ejercicios, vayan al libro. En el libro hay muchos ejercicios. Vamos a decir porque para que resuelvan antes del parcial. Y el lunes a las 6, nosotros, Diego y yo, vamos a estar aquí trabajando, pues resolviéndole las dudas. Traigan ejercicios que no les dieron. Listo. A las 6. Sí, a las 6. Sí. Listo, muchachos. ¿Alguna duda? Ok, muchachos. Entonces nos vemos el lunes. Muchas gracias. Ya.